Estamos aquí nuevamente para aprender, compartir y reflexionar pues a la luz de la liturgia. Espero que hasta el momento esté siendo provechoso, les esté ayudando a entender y comprender y no a complicarse más en algunos campos referidos a la liturgia. Siempre la liturgia, como lo hemos dicho o lo venía diciendo, tiene más de la práctica, y el fundamento y la razón de ser es justamente en lo bíblico, en lo teológico, ¿no? Pero nuestra vivencia pues se hace a raíz de este campo importante, porque a medida que la vamos hoy por hoy, podría decir con cierta certeza, que la vamos desarrollando, seguramente le vamos encontrando mayor sentido a lo que celebramos, mayor sentido a lo que estamos en el día a día, si es que tal vez nuestra participación, sobre todo en la Eucaristía, es diaria, seguramente podemos ya darle mayor sustento, mayor peso a lo que viene a ser la liturgia como tal. Por allí, si es que en algún momento se me va el internet, por favor, un poquito de paciencia, parece que no hay buena estabilidad en esta tecnología. Bien, habíamos ido viendo ya varios elementos de la liturgia. Entonces el día de hoy vamos a ver la centralidad de todo lo que viene a ser, es decir, la razón de ser de la liturgia, que es la celebración. Esto va a tener un poquito más el ámbito tanto práctico, pero acompañado del sustento, del fundamento, como les venía diciendo, y tal vez me disculpan desde ya si es que nos pasamos unos minutos más de lo que podría estar previsto en el tiempo de la clase. La celebración litúrgica, ya por su propia denominación o el mismo término celebración, lo hacemos en distintos espacios. Si tenemos que celebrar un cumpleaños, tiene sus propios componentes, ¿no? Si tenemos que celebrar un aniversario, tiene sus propios componentes. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, es el aniversario de un distrito, de una provincia, de una ciudad, de una localidad, incluso de un grupo parroquial, de un grupo de oración, pues se celebra, todo se celebra. Y esta celebración, para que sea mucho más festiva, sea mucho más alegre, implica también que sea comunitaria, ¿no? Que sea en los ámbitos sociales, que congregue a las personas. Ayer, por ejemplo, tal vez desde el día viernes, celebrábamos o agasajábamos a las madres en todos los espacios, ¿no? ¿Cuál era la razón de ser de esa celebración? El Día de las Madres, la mamá. Y entonces, ¿de qué estaba ambientado o cómo se había ambientado eso? Casi el denominador común es pues rosas, el color rojo, los corazones, las frases alusivas al día, ¿no? Y cada lugar lo ha ido celebrando con sus propias características, con sus propios matices, ¿no? Aquí en San Ramón, por ejemplo, hubo sorteo de canastas, hubo sorteo de algunos premios como televisores, artefactos. Entonces, su propia característica. ¿Tiene un fin, tiene un propósito? Desde luego que sí, que vendrían a ser las mamás. Lo mismo pasa con algún cumpleaños, ¿no? Entonces, esa celebración que se da en los distintos espacios, en los distintos lugares, tiene sus propias características, tiene sus propios elementos, como también va a tener sus propios elementos nuestra celebración litúrgica, ¿no? Tiene una particularidad esta celebración litúrgica. Entonces, tiene sus propios componentes que vamos a ir ahora aprendiendo y vamos a ir reconociendo. Sobre todo esto, aprendiendo y reconociendo, porque seguramente lo hacemos, seguramente lo realizamos cuando estamos participando
en las distintas celebraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la celebración? Así, general, ¿no? Dice, la celebración litúrgica es la acción representativa y actualizadora del misterio de Cristo y de la historia de la salvación. Esto solo para recordarlo, porque ya en clases anteriores habíamos hecho mención, ¿no? La razón de ser de la celebración es actualizar el misterio de Cristo, así como la historia de la salvación, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos esto? Mediante acciones litúrgicas que pertenecen a la Iglesia y tienen como sujeto a todo el pueblo santo de Dios. En un solo término, a toda la Iglesia. Es decir, esta celebración es comunitaria, esta celebración es en conjunto y por lo tanto nos hacemos partícipes y nos involucramos dentro de ella. Esta celebración tiene la dimensión expresiva y festiva de parte del hombre, ¿no? Cuando hablábamos de la dimensión expresiva, recuerden ustedes que hablábamos antes de la alabanza a Dios. Uno de los objetivos de la celebración litúrgica es la alabanza a Dios, darle gloria a Dios y que el hombre también llegue a esa santificación. Y esta santificación se da bajo estas dos dimensiones, expresiva y festiva. ¿Quién es el protagonista? El hombre. ¿En relación a quién? En relación a Dios, en relación a Cristo y en relación al Espíritu Santo, ¿no? Por eso, la celebración litúrgica es dedicar al Señor un tiempo determinado y significativo, ¿no? Una actividad cultural que va a ayudar también a que nuestra vida encuentre una coherencia. Es decir, entre lo que decimos, en los gestos que expresamos, que van acompañados a veces de los signos y de los símbolos. Podría decir en otras palabras, que desde que hemos comenzado el curso hasta la fecha, como que ya vamos armando el rompecabezas, ¿no? Ya vamos poniendo las piezas en el lugar que corresponde y desde allí podemos ir entendiendo un poco más. Y esto es interesante, reitero, ¿no? Dedicar al Señor un tiempo determinado y significativo, ¿no? Y que esto se representa con una actividad cultural. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál es nuestra acción de nosotros como humanos, como personas, como fieles, como cristianos? Que haya una conducta coherente de vida, en actitudes y en actos también, dentro de esa celebración. Que podamos vivir lo que estamos expresando con los gestos que van acompañados de esto, de tal manera que sea más experiencial, más vivencial y para el que nos está observando también le pueda generar no solo la inquietud, sino de decir que verdaderamente y realmente estamos siendo coherentes en lo que vamos expresando y en lo que vamos mostrando desde los gestos también, ¿no? Esto es muy importante. Por poner un ejemplo así rapidísimo, cuando a veces vas después de misa, terminó la Eucaristía, vas y le dices al Padre, Padre, bendíceme con el agua bendita. Y cuando decimos bendíceme, normalmente solemos agachar la cabeza. ¿En actitud de qué? En actitud justamente de respeto, ¿no? En actitud también de recibir la gracia de Dios. Y entonces fíjense, allí ya hay una coherencia, hay una conducta tanto de la palabra acompañado del gesto, ¿no? Esta celebración, la celebración litúrgica, tiene sus dimensiones. No son tan complicadas de entender. Tal vez el término por allí nos pueda distraer un poco o hacerlo complicado, pero tiene justamente estas cuatro dimensiones. La primera, lo ya dicho antes, es la actualización de la historia de salvación. Toda celebración litúrgica nos lleva a la actualización de la historia de la salvación. Esto es interesante, no es un simple recordar, atentos a esto, ¿no? Sino una presencia permanente y actual.
La divinidad está presente en la celebración festiva, es perceptible o reconocible a través de su eficacia. Es decir, no recordamos lo que celebró, por ejemplo, en la Eucaristía Jesús en la última cena, sino que actualizamos ese hecho en cada celebración eucarística. Esto es muy interesante y esto hay que tenerlo siempre presente. Y acciones que Cristo realizó, ¿no? Y en esa actualización, en esa celebración, ¿no? Está el punto importante de la eficacia, ¿no? ¿Cómo lo recordamos? ¿Cómo lo actualizamos? ¿Cómo lo celebramos? Justamente a través de cuestiones externas, acompañada de las palabras, acompañada de los signos, acompañada de los símbolos también. Segunda dimensión, escatológica. Dice, pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, en la Jerusalén eterna, ¿no? Hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. Si es que hemos ido a misa el domingo pasado, no el de ayer, sino el anterior, nos decía Jesús, ¿no? Jesús, ¿no? Entonces, nuestra celebración aquí en este mundo es la prefiguración de la celebración eterna y la celebración celestial también en la presencia de Dios Padre, de la cual en algún momento vamos a hacernos todos partícipes. Pero ya en este mundo, ya en cada celebración estamos pregustando, diríamos, ¿no? Estamos siendo partícipes o prepartícipes, si el término cabe, de lo que va a ser en esa vida eterna, en esa vida futura, ¿no? Toda celebración litúrgica es comunitaria y eclesial. No hay celebraciones privadas, no hay celebraciones, por decirlo, que se pueda hacer bajo la sombra, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La celebración es la acción de Cristo y del pueblo de Dios, jerárquicamente ordenada, ¿no? Cristo como cabeza y los miembros de su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Es decir, no podríamos celebrar de modo privado, ya no sería una celebración, sino se convertiría en una oración personal para marcar las diferencias, para tener en cuenta estas diferencias. La celebración litúrgica, una de sus matices o una de sus características es que sea comunitaria y que sea también participativa. Luego la otra dimensión es cristológica, ¿no? La celebración, como dije antes o decíamos del primer elemento, la celebración dice en su Hijo Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y en estos días celebrábamos, ayer se nos decía en el Evangelio Jesús, ¿no? Me voy, pero no se quedan huérfanos. Enviaré al defensor, les enviaré al Paráclito. O sea, para caer en cuenta en lo que venimos celebrando, ¿no? O sea, es cristológica siempre, ¿no? Es la actualización, no el recuerdo, no es el recordar, como recordamos, por ejemplo, la batalla de Ayacucho, la batalla de Angamos, u otro tipo de celebraciones. Es la actualización de todos los días, es la actualización en cada celebración de la acción de Cristo por medio del Espíritu Santo.
Ahora, la celebración tiene también estos aspectos interesantes, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Toda celebración tiene el rito, ¿no? Tiene el rito. No se puede hablar de una celebración si no tiene su rito, o en otras palabras podríamos decir su esquema de desarrollo, ¿no? Sus pautas, si queremos ponerle otro término, y cada cosa en su lugar también, ¿no? Por eso dice, celebrar es actuar ritualmente, de manera significativa, movidos por un acontecimiento, de acuerdo a lo que estemos celebrando, de acuerdo a lo que estemos actualizando. En la Semana Santa tal vez se puede ver con mayor riqueza, ¿no? En el Triduo Pascual se puede ver con mayor riqueza lo que estamos celebrando y lo que se va actualizando, empezando desde el Jueves Santo, la institución de la Última Cena, el lavatorio de los pies, ¿no? Jesús que se queda en la Eucaristía, el Santísimo, luego el Viernes Santo también, cuando empezamos la liturgia de postrado, el celebrante o el que preside postrado, ¿no? En el suelo, el gesto de la cruz, y el sábado de gloria, pues todo lo que acontece, ¿no? O sea, tiene sus pautas, está acompañado de estos ritos, ¿no? Por eso dice, en este sentido, la celebración es la liturgia en acción, o sea, el momento en que la función santificadora y cultual de la Iglesia se hace acto en un lugar y en un tiempo concreto, ¿no? Es decir, o podríamos decir, donde todos nos ponemos en escena, si podemos usar este término. O sea, todos tenemos nuestra participación, pero desde el lugar que nos corresponde. Pero todos somos partícipes de esa celebración. Todos estamos siendo partícipes de esa ritualidad que se está celebrando. Otro de los aspectos es el misterio, ¿no? Lo mistérico. No esto como lo mágico. Y allí hago la diferencia, queridos hermanos, porque a veces podemos confundir eso también. No, es el misterio que acompaña esa celebración. Ese misterio que viene desde Dios, ¿no? Desde aquello que se encierra, pero que es decir, como presencia y actuación de Dios en la vida de su pueblo y en la existencia personal de los que toman parte en la celebración. Se trata del contenido de la celebración, la realidad oculta y a la vez puesta de manifiesto y comunicada en la acción ritual, ¿no? Y esto, queridos, quiero ponerlo a modo de ejemplo, y siempre suelo preguntar y poner y explicar, ya lo había dicho creo antes, cuando se trata de los bautizos, ¿no? A veces uno pregunta a los papás, oye, ¿y por qué quieres bautizar a tu hijo? Dice, no, padre, es que llora toda la noche, no duerme, padre, llora toda la noche. Y creemos que es porque le falta su bautizo. Pregunta, ¿estamos acercándonos al misterio o lo estamos confundiendo con algo mágico? Saquemos nuestras propias respuestas, ¿no? O a veces también he escuchado una cosa por allí que le digo, ¿y por qué quieres bautizar? No, padre, es que mi esposa y yo, mi esposo y yo peleamos mucho, discutimos mucho, y tal vez puede ser por mi hijito o por mi hijita, ¿no? Pobre niño, tiene que cargar con ese peso, pensando pues que tiene la culpa de que sus papás peleen. Entonces la pregunta viene a ser, ¿y si después que se bautiza el niño sigue llorando, los papás siguen peleando? ¿Cuál va a ser la conclusión que van a sacar ellos? Que el sacramento no sirve, no les funciona. Entonces hay que diferenciar el misterio de lo mágico, ¿no? A veces, tal vez no ustedes, pero en mi caso como sacerdote,
Muchas personas dicen cuando se acercan para bendecirles con el agua bendita, dice, Padre, écheme más agua, porque me duele mi cabeza, ¿no? O porque me duele mi brazo, me duele mi cuerpo. Yo les digo a veces entre broma, Leo, pero para eso es mejor una aspirina, una antalgina, ¿no? Entonces, hay mucha costumbre errada de que vamos al sacramento o a los sacramentales porque lo vemos como mágicos. No lo vemos como este hecho de misterio y de sagrado también. Y esto hay que nosotros siempre enseñar. Y esa es una forma también de educarlos a ellos, ¿no? No llevar a ese hecho de decir, ah, no, sí, anda, que el Padre tal y cual cosa, y ya lo vemos solo mágicamente, ¿no? El otro aspecto es nuestra celebración es existencial porque se realiza con nuestra presencia y se realiza porque contribuimos a ella, ¿no? Dicen, la celebración se hace símbolo y gesto, la realidad cotidiana de una existencia convertida en culto al Padre, en el Espíritu y la verdad, ¿no? Esto lo dice Lumen Gentium 11, ¿no? La liturgia es fuente y cima de la vida cristiana y de la actividad de la Iglesia. Es decir, cada vez que participamos, estamos haciendo presente la Iglesia, pero también mi vida se purifica. Nuestra vida va a estar siempre en esa mayor sintonía con Dios, porque nos lo dice, es fuente y cima de la vida cristiana, ¿no? No es que voy porque la costumbre me lleva, sino es porque siento la atracción, disfruto de esa celebración, me siento partícipe de esa celebración y luego me voy con los frutos de esa celebración también, ¿no? No podemos quedarnos solo en el hecho de creer o de pensar que queda allí nada más, ¿no? Ya está, y esto a veces no lo entienden muchas personas, sobre todo quienes no tienen esa participación cercana en nuestras parroquias o en nuestras comunidades como es la Eucaristía, ¿no? A veces yo veo en los bautizos, sobre todo, que viene gente que sabe Dios cuánto tiempo dejó de venir a la iglesia o tal vez nunca pisó la iglesia y entonces están allí parados con las manos en los bolsillos o están con las manos detrás, mirando el cielo, masticando el chicle, como que diciendo a ver a qué hora termina porque yo vine para otro asunto, ¿no? Entonces eso también no nos va a llevar a nada y no les va a llevar a nada. Bien, entonces la celebración litúrgica podemos definirla como el momento expresivo, simbólico, ritual y sacramental en que la liturgia se hace acto que evoca y hace presente mediante las palabras y gestos la salvación realizada por Dios en Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. O sea, más resumen, más énfasis ya no se puede dar porque esto es reiterativo. Esto ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Y dice, la celebración en sentido estricto es una acción que corresponde ante todo a la dimensión ritual, decíamos antes, expresiva y festiva de la liturgia. Deben darse unos componentes, una situación que motiva, como puede ser quiero bautizar, ¿no? Quiero participar de la Eucaristía, es la motivación que hay, ¿no? Esa es la celebración que me motiva, un sujeto celebrante, el candidato puede ser, ¿no? Unos actos, los ritos, y un marco tanto local como cronológico, el día, el lugar, componentes con el solo fin de la celebración litúrgica, ¿no? Por ejemplo, hoy celebrábamos la memoria de San Isidro Labrador, ¿no? Entonces, si alguna parroquia lleva este nombre de San Isidro Labrador o por allí están sus devotos de San Isidro Labrador, ¿cuál es la situación que motiva la celebración? La devoción
a San Isidro Labrador, ¿no? ¿Quién es el sujeto celebrante? El devoto o los devotos, o toda la comunidad, ¿no? Que acompaña unos actos que podría ser entre ellos, por ejemplo, que esté bien adornada el anda de San Isidro, con todos los frutos, porque San Isidro es el patrón de los agricultores, ¿no? ¿Dónde? En la catedral, en la capilla. ¿Qué día? El 15 de mayo, ¿no? El 15 de mayo. Entonces, por poner un ejemplo de lo que venimos diciendo. Bien, ¿cuál es un factor importante dentro de toda la celebración? Es la palabra de Dios, ¿no? Es la razón de ser, donde recordamos la historia de la salvación, está en la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos las enseñanzas de Jesús? En la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos que en su mayoría hay muchos ritos, hay mucha riqueza en cuanto al tema cultural de cómo dirigirse a Dios, ¿no? Los pasos, las pautas, las ofrendas, que eso luego en el transcurrir del tiempo ya se ha ido estructurando, se ha ido ordenando, ¿no? Entonces la palabra de Dios dentro de la celebración es el primer componente, ¿no? Ya que en ella encontramos los acontecimientos que dan lugar a la acción litúrgica, evocado por la palabra de Dios. En efecto, toda celebración tiene un motivo que la convoca y justifica, ¿no? Para nosotros, en la Semana Santa, en el Trido Pascual, ¿qué celebramos? Celebramos la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esa es nuestra Pascua. Para el pueblo judío, ¿cuál era su Pascua? La liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. ¿Dónde está recogido esos hechos? En la Sagrada Escritura. ¿Desde dónde se va a tomar referencia? ¿Cuál va a ser la base para ello? La palabra de Dios, ¿no? Dice, todas las liturgias, Oriente y Occidente, han reservado un puesto privilegiado a la Sagrada Escritura en todas las celebraciones. Si hacemos una memoria rapidita, así un recordatorio, un recorrido, no hay celebración que no esté acompañada de la palabra de Dios. Más adelante lo vamos a ver, pero lo digo, ¿no? Incluso las mismas oraciones dentro de la Eucaristía, como en los demás sacramentos, tienen su influencia, si se quiere llamar, o su fundamento en la palabra de Dios. Por eso dice, la versión de los 70 fue el primer libro litúrgico de la Iglesia. Esto es un dato histórico, ¿no? Entonces, en Oriente y Occidente, la palabra de Dios es central, es importante. Luego, la palabra es un hecho constante universal en la historia del culto cristiano, de manera que no hay rito litúrgico que no tenga varios leccionarios. Lo vamos a hablar más adelante al respecto, ¿no? Dicen los que se ha distribuido la lectura de la palabra de Dios de acuerdo con el calendario y las necesidades pastorales de la respectiva iglesia, ¿no? Por eso que luego ya tenemos los rituales de bautizo, los rituales de matrimonio, los rituales de confirmación, tenemos los rituales de exequia, tenemos los rituales de unción de los enfermos, ¿no? Con excepción tal vez del sacramento de la confesión, pero en todas ellas está la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo, dice, al calendario y las necesidades pastorales. Por poner un ejemplo, cuando celebramos el matrimonio, una de las propuestas entre las lecturas están las bodas de Caná. Luego tenemos también lo que nos dice Mateo, ¿no? Que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? En un ritual de exequias vamos a encontrar siempre la lectura de la resurrección de Lázaro, ¿no? Entonces, por poner ejemplos así, para caer en la cuenta de lo que se viene diciendo, ¿no?
La palabra leída y proclamada en la liturgia es uno de los modos de la presencia del Señor. Atentos, esto ya lo habíamos dicho antes también. Junto a su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Al respecto nos dice Sacrosanctum Concilium 7 una vez más. Está presente en su palabra, pues es el mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Es la misma, no es el mismo Cristo quien nos dice o nos habla por medio de su palabra. En el pueblo de Dios, o el pueblo de Dios está llamado a escuchar continuamente la palabra de Dios y a preferirla por encima de cualquier otra cosa. Atentos, estamos llamados, pero también estamos invitados a la proclamación. Esto es, diríamos, dos cosas importantes. Escucha, pero también anuncio, ¿no? El pueblo de la palabra está caracterizado por su misión recibida del Señor de anunciar el evangelio a todas las gentes, a todas las personas. Más adelante iremos dando algunos detalles. Bien. ¿Cuáles los componentes de lo que decíamos antes? ¿Cómo podemos ubicar la palabra de Dios? ¿Dónde la vamos a ubicar dentro de la liturgia? A respecto, la Dei Verbum número 1 nos dice, ¿no? Audio. ¿Ahora me escuchan? Sí, padre, te escuchamos, claro. Ok, perfecto, gracias. Como les decía, estas fallas técnicas nos hacen perder la hilación. Bien, a ver, vamos a resetearnos un poquito. Lo que venía diciendo, ¿no? La liturgia de la palabra es esencial dentro de la celebración y es fundamental. No podría haber celebración si no está acompañada, celebración litúrgica, si no está acompañada de la palabra de Dios. Esto es importante, ¿no? Por eso es que cuando hay una oración personal, por ejemplo, la Lectio Divina, ya no se le llama liturgia, porque es una oración personal, o pues una oración comunitaria, que ciertamente está la palabra de Dios, pero que luego no tiene ese hecho de ser más en cuanto a estructura, en cuanto a rito, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto. Bien, ¿cuál es el lugar de la palabra dentro de la celebración litúrgica? ¿No? La liturgia es el lugar privilegiado donde la palabra de Dios suena con una particular eficacia. Es importante, ¿no? La presencia de Cristo en la palabra ha llevado a no omitir nunca la proclamación de la Escritura. Esto es muy fundamental e importante, ¿no? La presencia de Cristo en su palabra. No podemos omitirla por nada. ¿Cuál es la estructura? ¿No? Tiene su propia estructura también. Situando en primer término el misterio pascual y explicando desde él, es decir, desde el misterio pascual, todos los hechos y las palabras que llenan la historia de la salvación y constituyen el contenido de las celebraciones litúrgicas. Lo voy a explicar enseguida. Así suena medio enredado, pero tiene su razón de ser. Dice, ponen en manifiesto el desarrollo progresivo de la historia de la salvación que culmina en Cristo y se prolonga en los actos litúrgicos de la Iglesia.
Un ejemplo concreto. El sábado de gloria, hacemos las 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento, la carta de San Pablo, el evangelio que corresponde, con el único fin de que de hacer ese recorrido de la historia de la salvación para llegar a Cristo, ¿no? O sea, en Cristo es el culmen de nuestra salvación y entonces va a ser la razón de ser el que hayamos retrocedido, por decirlo así, en el tiempo, pero para llegar a Él mismo, ¿no? Ese es el sentido de lo que viene a ser la estructura. Y ya dentro de la estructura, así puntual, es lo que vamos a ver aquí, dice, ¿no? La primacía del Evangelio en relación a la estructura. Cristo, por Cristo es que nos remitimos a la historia de la salvación que está en la Sagrada Escritura, y Cristo va a ser el centro y va a tener la primacía en el Evangelio donde llega su culmen, ¿no? Por eso la Dei Verbum 18 nos dice, la lectura del Evangelio constituye el punto culminante de la liturgia de la palabra. Las demás lecturas, que según el orden tradicional hacen la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, preparan a la asamblea reunida para esta lectura evangélica. Los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente dentro de las celebraciones que tenemos. Y un caso más concreto, en nuestras celebraciones dominicales, tenemos 3 lecturas, ¿no? Por lo general, la primera suele ser del Antiguo Testamento, de los profetas, de los libros históricos, de los libros sapienciales, ¿no? Y luego tenemos la segunda lectura, que suele ser de la carta de San Pablo, Hechos de los Apóstoles, o las cartas de los demás apóstoles, el Apocalipsis, y el Evangelio es el culmen, ¿no? Esa es la razón fundamental de toda la celebración dentro de la estructura de la liturgia de la palabra. Entonces, ¿dónde se contiene todo esto? ¿No? Del leccionario, la palabra de Dios. O sea, el leccionario, para nosotros seguramente nos es muy familiar, que en todos los domingos, cuando alguno de ustedes le dice, vas a leer la primera lectura o la segunda lectura, ya encuentran en el ambón un libro de regular tamaño, con pasta roja, con hojas color crema o color piel, ¿no? Con letras de un regular tamaño para poder leerla, para poder proclamarla, ¿no? La palabra se proclama. Recuerden lo que decía antes, hemos escuchado, pero también la proclamamos, ¿no? Por eso dice, este libro, este leccionario, ¿no? Es por tanto un signo de la presencia de Dios que se comunica a los hombres mediante su palabra leída y proclamada. ¿Cuál es su lugar? El ambón, desde el que el ministro lee y proclama la palabra. El lugar adecuado, indicado, especial para ese libro, llamado leccionario, que contiene la palabra de Dios, es el ambón. Y aquí un detalle importante, el leccionario es mucho más que un libro, ¿no? En celebraciones grandes, por ejemplo, está el evangeliario, que contienen solo las lecturas del evangelio. Y si alguno de ustedes ha participado en una Eucaristía solemne, como puede ser una ordenación, como puede ser el Jueves Santo en la institución del ministerio del orden sacerdotal, siempre el diácono entra llevando el evangeliario, ¿no? Lo va a colocar en el altar, para su lectura lo lleva al ambón, es incensado, ¿no? La liturgia o el leccionario también está acompañado de estos aspectos más de arte, de decoro, ¿no? Pero es un libro especial. Ahora, tiene su fondo histórico también. Recuerden ustedes que cuando Jesús va a leer el libro de Isaías, ¿cómo fue eso? Dice que le traen un rollo, ¿no? Le trajeron el rollo, Jesús desarrolla y dice, este es el Hijo del Hombre, ¿no? El texto que nos narra.
Eran papiros, eran rollos, ¿no? Pero que luego ya en el transcurrir ha ido cambiando eso. Dentro de su lectura, dentro de su uso, en la celebración litúrgica, antes no había ni versículos, no había ni capítulos, era un texto sin esos esquemas o sin esas características. Entonces, por ejemplo, hoy leían una parte del Evangelio o una parte de algún libro del Antiguo Testamento y lo marcaban, ¿no? Ponían inicio y hasta donde llegaban fin, para que al día siguiente se siga leyendo de igual forma, hasta que se termine, ¿no? ¿Cuándo aparecen los leccionarios? Los leccionarios recién aparecen en el siglo VIII. Esto es un dato interesante, ¿no? Pero antes era toda la Sagrada Escritura, todo el compendio, que luego se marcaba, como les digo, ¿no? Luego, la reforma litúrgica del Vaticano II ha separado nuevamente el leccionario del oracional de la misa. Antes era todo, ¿no? O sea, todo venía en uno solo, ¿no? Incluso, dice, Vaticano II recomienda la edición del Evangeliario, lo que les comentaba, solo con el uso exclusivo para la proclamación del Evangelio. ¿Cómo está organizado el leccionario? La organización del leccionario son los siguientes: 3 lecturas en los domingos, lo que les decía, y fiestas, ¿no? Profecía, apóstol y el Evangelio. Puede ser un libro sapiencial también, puede ser un libro del Apocalipsis y el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, en estos días hemos estado leyendo los domingos, libro de los Hechos de los Apóstoles, ojo, por estar en tiempo de Pascua, y la segunda lectura ha sido de la primera carta del apóstol San Pedro, ¿no? Entonces, para marcar los matices y también los lugares. ¿Cómo están distribuidos las lecturas dentro del leccionario? Dice, ciclos de 3 años para el leccionario dominical y festivo, y de 2 años para el leccionario ferial del tiempo durante el año. O sea, en feria solo son 2 leccionarios, mientras que para otros son 3. Una de las novedades de la reforma litúrgica del Vaticano II es que en el leccionario de la misa y de los sacramentos ha sido incluido el Salmo responsorial. Recién, ¿no? En Concilio Vaticano II se introduce el Salmo responsorial dentro de la liturgia de la palabra, ¿no? Dentro del leccionario, ¿no? Y también están no solo en el leccionario de las misas, está el Salmo, sino también están en los demás en los leccionarios de los demás sacramentos, ¿no? Vamos a la plegaria, ¿no? Como oración, la plegaria litúrgica, es decir, la oración litúrgica, ¿no? Dice, hemos hablado ya de la palabra de Dios. En el segundo modo de respuesta a la palabra de Dios junto al canto, tiene un lugar por medio de la plegaria litúrgica. La plegaria litúrgica que se traduce en oración, ¿no? Y dice, la plegaria litúrgica no es solamente la oración de cuantos toman parte en la celebración, sino la celebración que la Iglesia considera suya en la invocación al Señor y en la alabanza. La acción de gracias y la petición que dirige al pueblo por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Es decir, no solo es lo que nace como iniciativa de nosotros para dirigirnos al Padre, ¿no? Sino que la Iglesia formula ya oraciones dentro de la Eucaristía. Por ejemplo, por poner un ejemplo, recuerden que hay una oración colecta, hay una oración sobre las ofrendas, hay una oración poscomunión, ¿no? Para eso no hemos contribuido, digamos, personalmente, sino que ya la Iglesia, Iglesia institución, Iglesia jerarquía, ¿no? Bajo esta reforma de la liturgia, ha tenido que estructurar, ha tenido que ya componer esas oraciones que van acompañadas dentro de una celebración, dentro de un rito, ¿no? Cuando la Iglesia reunida en el nombre de Jesús para celebrar el misterio de salvación se pone a orar con fórmulas recibidas de la tradición cristiana, la plegaria tiene unas características especiales que la hacen sobresalir entre todas las formas de oración, ¿no?
La oración ha existido desde siempre, personal, comunitaria, ¿no? Solo que en el transcurso de esa historia ha ido teniendo características propias, ha ido teniendo esquemas propios, ¿no? Una estructura, si queremos llamarla, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la oración litúrgica, de la plegaria litúrgica? Es trinitaria, es cristológica, es eclesial y es antropológica. Trinitaria, ¿por qué? Si ustedes recuerdan, cuando termina la oración colecta, por ejemplo, dice, no, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Vendría a ser cristológica. Luego solemos decir también, por Jesucristo nuestro Señor, ahorita se me está yendo un poquito las ideas, pero a veces solemos hacer mención a las tres personas. O luego también cuando el sacerdote o el celebrante se dirige, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo que se suele decir siempre va acompañada de esta Trinidad, ¿no? De las tres personas. Luego también está Cristo, ¿no? Y luego la oración eclesial, la plegaria litúrgica cristiana en oración eclesial por muchos motivos, ¿no? O sea, hay una necesidad de por medio y por la cual nos dirigimos al Padre. En la antropológica, dice la Iglesia, cuando menciona las realidades humanas en la plegaria, proyecta sobre los hombres y sobre el mundo la luz y la gracia que recibe de Dios. O sea, es desde nuestra condición que elevamos esa oración, ¿no? Por intercesión de Cristo, que lo hacemos comunitaria para dirigir al Padre por el Hijo y por el Espíritu Santo. Esa es la dimensión, esa es la característica de la liturgia, ¿no? ¿Cuál es la sacramentalidad de la plegaria litúrgica? Hay actitudes internas, ¿no? Hay actitudes corporales, de esto ya hemos hecho mención, solo para esto tenerlo o refrescarlo también, y luego está la eficacia sobre ella, sobre la misma oración, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes externas? La adoración a Dios, la escucha y la aceptación de la palabra de Dios, la proclamación y la contemplación de las obras de Dios, la meditación, la alabanza y la acción de gracias. Eso está en nuestro interior. Luego, ¿cómo lo exteriorizamos? Desde nuestra corporalidad, arrodillándonos, bajando la cabeza, en algunos a veces solo estando de pie en la celebración o elevando las manos también. O sea, es la comunión, ¿no?, de ambas partes, internas y externas, y que ella tiene su propia eficacia por sí misma, ¿no? Podríamos, por ejemplo, hacerlo, diríamos, no correctamente, pero eso no hace que pierda su eficacia. Su eficacia está en razón de ella misma. Y aquí un término tal vez nuevo para nosotros, cuando habla la eucología y los grandes géneros de la plegaria litúrgica. Eucología, eukos viene de oración y logos de palabra, ¿no? Es decir, la oración que se hace a través de la palabra, ¿no? Otra definición que se hace de eucología es la belleza de la palabra. Es decir, que para dirigirnos a Dios, la palabra tiene que ser también hermosa, bella, decorativa, ¿no? Tienen que ser unas palabras que endulcen y que también conquiste, ¿no?, a quien nos estamos dirigiendo. Y ahora se me viene a la memoria una frase que escuché por allí, ¿no?, respecto a la oración, ¿no? Por ejemplo, dice, para el hombre la oración es de gran ayuda, ¿no? Es el poder de la oración, pero la oración para Dios es su debilidad, porque solo yendo por la oración Dios se vuelve generoso y se sensibiliza reconociéndonos como sus hijos para concedernos aquello que le pedimos. Esto es muy bonito, ¿no? Entonces, las oraciones las encontramos, como dije, desde siempre. Ahora, esta eucología o esta forma de orar se va a dividir en dos grupos, ¿no? Hay la eucología mayor,
o llamémosle la oración mayor, traduciendo esta palabrita, y que lo vamos a encontrar en estos espacios, ¿no? Por eso dice aquí, se clasifican como ecología mayor la plegaria eucarística. Eso es importante. Las plegarias de ordenación del obispo, de los presbíteros, de los diáconos, de consagración de virgen, de la bendición nupcial, la plegaria de la dedicación de la iglesia. O sea, las oraciones grandes, amplias, están dentro de esta ecología mayor, ¿no? Vamos a tomar aquí solo como ejemplo y como referencia la plegaria eucarística. Por eso dirá, la plegaria eucarística constituye el ejemplo más significativo de la ecología mayor y el modelo más completo de la ecología cristiana. Se define como plegaria de acción de gracias y de santificación. Bien, aquí vamos a ver la estructura de lo que les decía de la plegaria eucarística, ¿no? ¿Por qué decimos que es la más grande, la que lleva digamos así, tiene todos los elementos por los cuales podemos dirigirnos a Dios y en Él también encontrar todo lo que vivimos y celebramos, ¿no? Dice el diálogo, ¿no? Cuando el sacerdote les dice, el Señor esté con ustedes. ¿Ustedes qué se dicen? Con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Hay un diálogo, ¿no? Entre el que preside y el pueblo, que todos sumado en ello elevamos nuestra oración. Estamos dirigiéndonos al Padre, ¿no? Hay una aclamación, ¿no? Hay un deseo, hay una invitación a ser partícipe de eso. Luego hay un tránsito, ¿no? Después cuando se canta Santo eres en verdad, luego está la epíclesis 1, santifica estos dones con la efusión del Espíritu Santo, cuando el sacerdote con las manos extendidas sobre el pan y el vino, ¿no? Luego el recuerdo o la anamnesis se suele decir en el término exacto y litúrgico, ¿no? La actualización de ese momento, ¿no? De la institución por Jesús, ¿no? Y luego está la anamnesis como oblación, ¿no? Entonces, solo para hacer mención y tener en cuenta la estructura dentro de lo que es nuestra participación también. Luego hay una epíclesis 2, te pedimos que el Espíritu Santo, luego la intercesión, ¿no? Donde ponemos nuestras necesidades y dentro de ellas recuerdan que pedimos por el Papa, pedimos por el Obispo, pedimos por la Iglesia, pedimos por los difuntos. Si dentro de esa celebración es un matrimonio, se pide por los que se han casado. Si es la primera comunión, de igual forma. Si es la confirmación, de igual forma. Si es una Eucaristía de exequias, también se hace esa intercesión por lo que se está celebrando, ¿no? Y la doxología final, cuando el sacerdote levanta, ¿no? Ya no diríamos ni el vino ni el pan, sino el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Entonces hay una respuesta. Eso así a grandes rasgos. Luego también hay la eucología menor o la oración menor, si se quiere llamar, ¿no? Pertenecen las oraciones colectas sobre las ofrendas, poscomunión, sobre el pueblo, conclusiva de las horas del oficio, la hora de la liturgia, los salmos también. Aquí lo interesante, ¿no? Una característica de estas plegarias es la de formar parte de una acción ritual específica en el conjunto de toda la celebración, ¿no? Así la oración colecta cierra los ritos iniciales de la misa y se centra en la comunidad ya congregada, mientras que la oración sobre el pueblo, centrada también sobre la comunidad, pertenece al rito de despedida. Por ponerles un solo ejemplo a lo que viene, nos dice esa parte, ¿no? Por ejemplo, aquí la oración colecta, ¿no? Dice, oh Dios, que has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo. Estoy leyendo la oración colecta de la misa de Natividad, ¿no?
dice, ¿no? La luz verdadera, ¿no? Hace mención y recuerdo de ese acontecimiento. Y aquí viene la oración comunitaria. Concédenos gozar en el cielo del esplendor de su gloria a los que hemos experimentado la claridad de su presencia en la tierra, ¿no? Lo que decía aquí. Es decir, la oración comunitaria con el deseo de la participación y la pregustación de esa vida futura, de esa vida eterna, ¿no? Entonces, así como pongo este ejemplo, en cada celebración va a haber la razón de ser de esa oración también, ¿no? Dentro de esta eucología menor están también las intenciones de la oración universal, lo que llamamos nosotros las intenciones o las oraciones de los domingos que se suele hacer, ¿no? La oración de los fieles, y que cuentan con importantes testimonios en los libros litúrgicos del pasado, ¿no? O sea, pedimos por las autoridades, pedimos por el Papa, pedimos por las necesidades del pueblo, pedimos por todos los que estamos participando en ese momento. Y aquí la estructura, ¿no?, de la plegaria o la eucología menor, ¿no? Invocación, ¿no? Lo que les decía y vuelvo a repetir a modo de ejemplo, ¿no? ¿No? Oh Dios, invocación, ¿no? Recuerdo, anamnesis de la obra salvífica. ¿Qué hizo? Que has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo. ¿Qué estamos recordando? ¿Qué estamos celebrando? El nacimiento de Cristo. ¿Quién es? La luz verdadera. La súplica. Concédenos gozar en el cielo, ¿no? Lo que dice aquí, objeto de la petición, lo que desea que se le conceda al pueblo, ¿no? A veces con la expresión de la finalidad. Concédenos gozar en el cielo, la finalidad del esplendor de su gloria a los que hemos experimentado la claridad de su presencia en la tierra. Termina por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? O puede terminar también en la invocación al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Amén. Bien. Dentro de la celebración litúrgica también es importante el lenguaje y la comunicación. Y la comunicación no solo es sonora, no solo es, diríamos, de aquello que sale de nuestros labios o de nuestra boca. También hay una comunicación visual, ¿no? Por eso es importante al momento de proclamar la palabra, al momento de anunciarla, tiene que haber una buena vocalización, se tiene que haber repasado la lectura, se tiene que haber tenido la postura también es importante, ¿no? Pero también hay una comunicación visual por medio de los gestos, el símbolo, las imágenes, el espacio donde nos encontramos, ¿no? Tal vez el símbolo, una comunicación visual, que siempre en el altar de todos los templos esté el Cristo presidiendo ese lugar. Entonces ya me dice algo, ya me está comunicando el lugar donde estoy, ya me está diciendo con quién me voy a encontrar o por qué me he dirigido a ese lugar. Luego también están los gestos, ¿no? Cuando cada vez, por ejemplo, que el acólito va a servir al celebrante, ¿no? Hace una venia, ¿no? Y responde con esa misma venia. Entonces, todo eso es un componente dentro de la celebración litúrgica también. El simbolismo en la liturgia, esto ya lo habíamos dicho, solo para tenerlo en cuenta y que ustedes también lo repasen una vez más, ¿no? Los signos y los símbolos de la liturgia son signos de nuestra fe. Por medio de esos signos expresamos la fe que tenemos en Dios y por medio de esos signos también podemos reconocer los misterios que estamos celebrando, ¿no? ¿Cuál es el fin? Que alimenten nuestra fe y que nos lleve a esa participación, siendo también rememorativo de los hechos y las palabras de Cristo. El signo también es demostrativo de las realidades invisibles presentes, de la gracia santificante y del culto a Dios, ¿no?
En el signo litúrgico se advierte también una dimensión moral. Esto es interesante. Cuando iba preparando el tema, encontré esta partecita en un texto, ¿no? Y esto me gustó mucho porque creo que es otro de los elementos importantes, ¿no? Esta dimensión moral. Por eso no podríamos salir de la Eucaristía o de la celebración que se está dando igual como hemos llegado, ¿no? Tal vez podemos llegar alborotados, preocupados, angustiados, tal vez salí de casa, como a veces suelo escuchar a algunas personas que dicen, ay, padre, discutí con mi hija porque no quiso venir a misa, ¿no? Discutí con mi nieta o con mi esposo porque no quiso venir a misa. Yo he dejado todo y me ha venido. Tal vez vino molesta, fastidiada, enojada. Ese día tocó la prédica a la luz de la palabra que nos habla del perdón, de la reconciliación. Ya no tendría que regresar igual a casa, ¿no? Se supone que se ha dejado llenar, ha escuchado y ahora tiene que anunciarlo con palabras y con gestos, lo que ha vivido en esa celebración. Entonces eso es importante también. A veces yo entre broma les digo a los padrinos o a los papás en los bautizos, por favor, concéntrense en esta celebración. La razón de ser de que ustedes hayan preparado lo que viene después es aquí. Así que no estén pensando si el pollo ya se coció, si ya salió tal, si ya está la torta, que si ya está el matiné, que si el payaso va a llegar a la hora. No, no, eso olvídense de eso, ¿no? Vinieron para esto y aquí están. Y yo siempre les pongo esta pregunta a los papás, de hecho que está dentro de la liturgia en el bautizo cuando decimos que vienen a pedir a la iglesia, ¿no? Y dice, venimos a pedir el bautismo. Y en la reflexión, en la homilía, yo les recuerdo eso a los papás, por si acaso, ustedes han venido a pedir, ustedes se están pidiendo, el deseo partió de ustedes, y en coherencia y en consecuencia, tienen que acompañar esa tarea y esa misión, ese deseo que han tenido. Tal vez el deseo podría haber sido, llámese social, llámese alguna situación tradicional, alguna cuestión de costumbre, pero hay que enseñarles cada vez que les hablamos del sacramento, de los sacramentos, el fin que tiene y el compromiso que se asume también. Por eso dice una dimensión moral, ¿no? En el sentido de que la presencia de la gracia santificadora dispone al hombre para traducir en su vida lo que celebra como presente y espera alcanzar un día como futuro, ¿no? A veces esto también es muy doloroso escuchar cuando los chicos dicen a la mamá que grita tanto o que reniega tanto y que va a misa todos los domingos. Dice, ¿ves? ¿Para eso vas a misa? ¿Para que estés así? ¿No? ¿Dónde está tu conversión? ¿Dónde está tu esto? ¿No? Y de eso pues siempre se van a agarrar los chicos. Bien, esto solo a modo de mención, porque ya lo hemos tocado, ya lo hemos visto, ¿no? Los signos y los símbolos están en las personas, en las actitudes corporales, en los gestos de todos los fieles, en gestos y acciones de los ministros, y aquí unas referencias bíblicas, porque su fundamento es justamente la palabra de Dios, ¿no? Y luego también están los elementos naturales, ¿no? Lo que ya habíamos hablado antes, los objetos, los tiempos, los lugares. Del tiempo y los lugares lo vamos a tocar la siguiente clase. Pero esto solo a modo de mención para que ustedes lo tengan en cuenta, para que lo repasen también cuando vuelvan a revisar el material y caigan y puedan profundizar en lo que ya habíamos visto clases atrás, ¿no?